Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos y de paso suscribiros. Así sabré si seguir generando contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. Texto escrito por Viajero en el Tiempo. Carlos II de España presidió el capítulo final de la gran dinastía de los Habsburgo. Un linaje que una vez había comandado un imperio global sobre el cual el sol nunca se ponía. Su reinado, que abarca desde 1665 hasta 1700, a menudo se caracteriza como un período de profunda decadencia, un epílogo largo y sombrío a una era de poder e influencia sin precedentes. La historia de su vida está inextricablemente ligada a la fortuna de su reino, donde convergieron la tragedia personal y la fragilidad política. Este ensayo examinará la vida y el gobierno de Carlos II, trazando el arco de su reinado desde su problemático nacimiento hasta su trascendental muerte. Es una historia que tiene lugar en los grandes, aunque deteriorados, salones del poder, donde el peso de la historia resultó ser demasiado pesado para el último heredero. El registro histórico presenta a Carlos II no como un arquitecto de su tiempo, sino como una figura moldeada por inmensas fuerzas históricas que estaban mucho más allá de su control. Sus limitaciones físicas, sus limitaciones cognitivas, resultado de generaciones de endogamia dinástica, lo convirtieron en un monarca pasivo, en una época que exigía un liderazgo decisivo. En consecuencia, su reinado se convirtió en un escenario para ministros ambiciosos. Desde la regencia de su madre hasta la agonizante crisis de su sucesión, el destino de España fue debatido y decidido por otros. Esta exploración procederá cronológicamente, detallando el panorama político, económico y social de la España de finales del siglo XVII, ofreciendo un relato claro y sin adornos de este momento crucial en la historia europea. La importancia de Carlos II se extiende más allá de las fronteras de España. Su existencia fue una preocupación central para las cancillerías de Europa. La cuestión de quién le sucedería consumió las energías diplomáticas del continente durante décadas, ya que la posible desintegración del Imperio español amenazaba con alterar todo el equilibrio de poder. El lento e inexorable declive de su salud fue monitoreado con una intensidad que reflejaba el declive de la fuerza de su reino. Por lo tanto, estudiar a Carlos II es estudiar la intrincada red de la política dinástica europea en el umbral del siglo XVIII. La narrativa que se desarrolla es de solemnidad y gravedad, mejor comprendida a través del marcado claroscuro del arte de la época y las melancólicas melodías de su música barroca, reflejando un mundo que se tambaleaba al borde de un cambio monumental. Este ensayo busca presentar una visión equilibrada, yendo más allá de la simplista caricatura de un rey desafortunado, para situarlo en el contexto más amplio de su tiempo. La España del siglo XVII era un reino perseguido por el fantasma de su antigua grandeza. Bajo los Habsburgo, había sido el corazón de un imperio colosal con territorios que se extendían desde las Américas hasta las Filipinas. Sin embargo, a mediados de 1600, esta edad de oro se había empañado. Décadas de guerras incesantes, particularmente contra Francia y las potencias protestantes, habían agotado severamente el tesoro real y los recursos militares de la nación. Los otrora poderosos tercios españoles ya no eran invencibles. En casa, las plagas recurrentes, las hambrunas y una población en declive tensaron la agricultura y la economía. El rey Felipe IV murió en 1665, dejando a su hijo de 4 años, Carlos II, como monarca de un imperio extenso y problemático. Mariana de Austria fue nombrada reina regente para gobernar hasta la mayoría de edad. Decidida pero inexperta, se enfrentó a una corte traicionera. Elevó al padre Juan Everardo Nithard como primer ministro, un advenedizo extranjero impopular entre los grandes. Don Juan José de Austria lideró la oposición, presentándose como un español patriota. Francia explotó la debilidad de Madrid, apoderándose de territorio en los Países Bajos españoles. En 1669, don Juan José forzó la destitución y el destierro de Nithard, una cruda demostración de poder. Fernando de Valenzuela lo sucedió,
ganándose el desprecio aristocrático como el duende. El faccionalismo continuó sin cesar. Una sucesión de validos surgió y cayó. Sus mandatos fueron breves y tumultuosos. En 1677 se convirtió en primer ministro, frenando la corrupción, simplificando la burocracia y buscando la reactivación económica. Intentó estabilizar la moneda y reducir las cargas sobre la población, pero encontró una oposición arraigada de nobles y consejos regionales. Su repentina muerte en 1679 creó otro vacío. Medinaceli impuso una drástica devaluación en 1680 para combatir la inflación, dolorosa pero necesaria. El comercio se derrumbó. Las dificultades se extendieron, la intriga lo derrocó. Oropesa impulsó las reformas más sostenidas, atacando los privilegios de la Iglesia y la nobleza, revisando exenciones y recuperando ingresos. Formó la Junta de Medios y propuso recortes para controlar la deuda. Cada reforma encontró resistencia. El sistema, atado por los fueros, se opuso al cambio. La crisis persistió. Carlos II fue declarado mayor de edad en 1675, pero su gobierno personal siguió siendo una fantasía. Sus grandes limitaciones le impedían gobernar de verdad. La forma de actuar en la corte y las cosas de la religión marcaban sus días. Otros se encargaban de gobernar. Los ministros principales, su esposa y varios grupos actuaban. Los documentos llegaban a él solo para la firma importante. Su primer matrimonio con María Luisa de Orleans en 1679 fue por motivos políticos, pero con cariño, aunque sin hijos. Después de la muerte de ella en 1689, se casó con Mariana de Neoburgo, también sin hijos. Muy religioso y enfermo, pasó mucho tiempo en el Escorial, entre las tumbas de sus antepasados. Desesperado, se llamó a exorcistas para intentar solucionar una supuesta brujería y posesión. Él era el importante símbolo de la autoridad, pero nunca la mente que la dirigía, presente en cuerpo, ausente en espíritu. La economía de España tuvo dificultades, había intentado abarcar demasiado durante demasiado tiempo. La agricultura estaba en mal estado, métodos antiguos, baja productividad, tierras en manos de nobles y la Iglesia. El mal tiempo provocó malas cosechas y hambre. La población disminuyó por enfermedades. La recuperación fue lenta y costera. Castilla se mantuvo pobre, el comercio de lana decayó, los talleres eran débiles. España compraba bienes terminados en el extranjero. Las fábricas nacionales se quedaron atrás. La plata americana fluía, pero pagaba a banqueros extranjeros e importaciones. Impuestos complicados perjudicaron los negocios. Las importaciones por mar eran más baratas que el costoso transporte terrestre. La sociedad se resistía al cambio, las élites pagaban pocos impuestos. Los agricultores y la pequeña clase media soportaban las cargas. La hidalguía despreciaba el trabajo manual. Los historiadores observan una lenta recuperación, mejoras catalanas, rutas valencianas, que sentó las bases para el resurgimiento del siglo XVIII, aunque la mayoría vivía en medio del estancamiento y el declive. La política exterior era defensiva y reactiva, preservando un imperio vasto, pero difícil de manejar. Francia, bajo Luis XIV, presionó por la hegemonía. Las guerras fueron mermando las posesiones europeas de España. El ejército estaba mal financiado, mal equipado y era difícil reclutar. La marina cayó en el abandono. España dependió de alianzas para contener a Francia. En la Guerra de los 9 años se unió a la Gran Alianza, pero sufrió enormemente. Cataluña fue invadida, Barcelona capturada en 1697. Ryswick restauró el territorio, pero Luis miró a la sucesión. Declive controlado. Los diplomáticos preservaron la herencia por un tiempo. A medida que la salud del rey empeoraba, otros debatían la división del imperio. La era de la dominación española había terminado. El tema principal de la última parte de su reinado fue la sucesión. 2 matrimonios sin hijos lo convirtieron en el último de los Habsburgo españoles. El trono se convirtió en el Gran Premio de Europa. La transferencia de esta herencia alteraría el equilibrio de poder, una emergencia internacional. Surgieron 2 principales aspirantes. Felipe,
nieto de Luis XIV, a través de María Teresa, prometía un bloque borbónico. Carlos, hijo de Leopoldo I y hermano de Margarita Teresa, reuniría a los Habsburgo y cercaría a Francia. Luis XIV y Guillermo III negociaron la partición, sin el consentimiento de España, lo que enfureció a Madrid. Las facciones presionaron al frágil rey. La decisión final recayó en él y en su consejo. Portocarrero priorizó la unidad. Las particiones desmantelarían España. Juzgaron que solo Francia podría preservarla. Carlos legó el imperio indiviso a Felipe, con la condición de que las coronas nunca se unieran. Esta decisión preparó el escenario para un nuevo siglo de conflictos. Carlos II murió en Madrid el 1 de noviembre de 1700, días antes de cumplir los 39 años. Su testamento nombró al duque francés de Anjou. Luis XIV aceptó: ya no hay Pirineos. Las principales potencias se opusieron a una unión Borbón, apoyando al archiduque Carlos. Se produjo un conflicto global, largo y sangriento, que terminó con Felipe V confirmado. Utrecht desmembró el imperio europeo de España. Los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles, Cerdeña, Gran Bretaña obtuvo Gibraltar, Menorca y derechos comerciales americanos. España dejó de ser una potencia principal. Gran Bretaña se alzó como una fuerza marítima. Carlos II, el hechizado, se convirtió en un símbolo de decadencia, sus discapacidades innegables, pero no la única causa. Los costos de la guerra, la mala gestión económica y la rigidez social marcaron un largo declive que él heredó y presidió. Culturalmente, el siglo de oro español languideció en tonos sombríos. Los Borbones importaron modelos centralizados y lanzaron reformas. El fin de los Habsburgo se convirtió en un comienzo transformador. Carlos II sigue siendo una figura de inmensa gravedad histórica. Su tragedia personal centró un proceso histórico más amplio. Su vida y su muerte cerraron una época y abrieron otra. Mejor entendido en claroscuro, su reinado revela el equilibrio entre la fragilidad humana y el destino estructural. Un reino de vastas responsabilidades, medios menguantes y rivales implacables. En el crepúsculo de los Habsburgo, presenciamos un final que también fue un comienzo. Bibliografía orientativa. Eliot, J.H., La España Imperial, 1469 a 1716. Madrid, Alianza, 2006. Kamen, Henry, La decadencia de la monarquía hispánica. Barcelona. Crítica, 2001. Domínguez Ortiz, Antonio, Carlos II, El hechizado. Madrid, Espasa Calpe, 1991. Lynch, John, Los Austrias, 1516 a 1700. Barcelona. Crítica, 1992. Rodríguez Villa, Antonio, Juan José de Austria y su tiempo. Madrid, 1881.